Bueno, don Sanferino, cuéntenos qué sintió con este homenaje que se le realizó. Pues me sentí muy feliz, muy contento para que me hicieran ese homenaje, sí, porque ya me retiro de la danza, pues sí, porque como ya me siento cansado, ya no puedo bailar igual, ya no doy los movimientos como es debido, como tienen los movimientos los sones, sí, porque los sones tienen movimientos, pero como ya mi cuerpo ya no permite, pues ya bailo más o menos como puedo. Pues yo estoy bailando, pues yo no sé cómo estoy bailando, cómo lo ven, si está bien o no, ¿verdad? Sí, pero sí me sentí feliz para que nos apoyaron más bien, más que nada, que siempre nos han apoyado y que siempre ustedes, como digo, la han valorado la danza, siempre. Y por eso me agradezco mucho por ustedes. Y durante todo este tiempo que usted bailó en Montesontini, ¿qué sentía cuando bailaba o por qué bailaba o qué lo movía para bailar? Pues desde cuando empecé a bailar es que porque todo un gusto de bailar y por eso empecé a bailar desde era niño. Pero como todavía andaba en la escuela, pues bailaba así por ratitos. ¿Sí? Y ya me iba a dormir porque el otro día a la escuela. Y ya de ahí, de que ya salí de la escuela, ya entré así como danzante en 1953. Entonces ya entré como danzante, porque anteriormente que nuestros abuelos así, así pues, mis abuelos, hacían las costumbres el 15 de agosto. ¿Sí? Entonces hacían hacer esas costumbres, esos rituales, para que le ofrendara las semillas, el maíz, porque les da la producción más mejor. Y entonces al otro día amanecía y ya iban al cerro de Huetepec, ¿sí? Que nosotros decimos el cerro de Huetepec, ¿sí? Ahí iban a ofrendar también. Y ya la tarde ya regresamos, ya se desparramaba la gente. Y de ahí, en las fiestas patronales, que es el 11 para amanecer el 12, otra vuelta bailábamos. Y así, pues así seguí bailando y bailando hasta estos momentos. ¿Qué momentos emotivos recuerda con la danza Montesontini? Así, los viajes que realizaban, no sé, cuando hace poco iban a Cumbre Tajín o ya no le tocó. No, de que primeramente cuando fuimos al concurso en Chicontepec, fuimos a concursar, eso fue, parece, en 1995. Primer concurso que hicimos, pero porque la danza que les gusta a la gente, ¿verdad? Pues, de casualidad llevamos primer lugar, ¿sí? De ahí, entonces ya empezamos a tener salidas, y entonces empezamos a tener salidas, pues ya anduve saliendo, en varios lugares participamos, fuimos en Tempoal, fuimos en Titlaltépetl, todos ahí en Jalapa también fuimos. ¿Y cómo fue cuando grabaron el disco de la danza, en donde usted está en la portada del disco? Eso se hizo primeramente, sí, primeramente se grabó la música, sí, la música y el baile. Sí. ¿Por qué lo eligieron a usted para hacer esa portada del disco? Pues sí, no sé por qué, es que nomás cuando llegó... ¿Pero qué sintió cuando vio ahí su cara? Bueno, pues me sentí contento, pues como usted era danzante, ¿no? Sí. Pero desde entonces, como digo yo, que la juventud, aunque les gusta bailar, pero como te digo, ellos salen, van a trabajar. Por eso mis dos nietos están grabados, mis dos nietos, pero ahorita no estaban presentes aquí porque están en México trabajando y como no les dan permiso, no pueden salir. Y al niño al que usted le cedió su lugar ahí en la danza, ¿qué sintió? ¿Cuál es la responsabilidad que él ya adquiere ahora al tener la corona y la sonaja? Pues para mí es un gusto porque se la entregué, pero como digo yo, él depende de él, que también tiene esa voluntad, ese corazón para sacar también ese compromiso, ese baile. Pero sí, como digo que sí, él se compromete que sí.
sí va a bailar. Baila también, baila también. Y por ejemplo, en su atuendo para bailar es la corona, vemos la sonaja, ¿cómo se llama? Es la batota. ¿Qué significa? Pues esa es la batota, por decir, para así para jalar aire, o es para la señal de la fila. Ajá. Sí, sí, de la fila. Sí. Por eso, uno es el primero, es el que la señal, el segundo. Lo dirige el segundo, sí, para cuando bajamos, ¿verdad? Igualmente, cuando pasa el capitán, también se da la señal, sí, para cuando pasa. ¿Y la sonaja? La sonaja significa, como dice, es la lluvia, pero también es para sonajear, para llevar al compás de la música. ¿De qué elementos tiene la sonaja aparte del papel de colores? Lo que tiene adentro es Bueno, una lo fruta. lo que tiene adentro son semillitas ¿De qué? de papatilla, Ah. son semillas. Ya no ocupamos horas de que le decían semillas, como esas. Ajá. Sí, ahora ya semillitas, pero de papatilla, pero sí suena bonito. Entonces eso significa, es como simbolizar la lluvia. Ajá, como simbolizar la lluvia. ¿Y la corona? Pues la corona es el que significa el papel, son de los 7 colores, pues es el arco iris. Ajá. ¿Sí? Y los espejos son de los 4 puntos cardinales y las 4 estaciones del año. Ajá. Sí, Y el paliacate es pues es para sostener. para sostener o para proteger la cabeza de la corona. ¿Algún mensaje que usted quiera compartir con las personas a las que les guste los sones para ritual o el tipo de danza que usted bailaba? ¿Cómo ve usted esta danza, este legado cultural que usted es parte y precursor? Porque pues tiene o va a cumplir 77 años. Sí, por ahí voy. Y pues más o menos ¿cuántos años dedicó de su vida a danzar? No, pues como 63 años, porque empecé desde 1953. Sí, por ahí con 63 años de danza. Sí. ¿Y qué le diría a la gente en general de este arte? Hay gente que pues a veces nada más los ve por videos, o qué siente usted qué quiere compartir con ellos. Sí, como le diré. Pues qué siente usted, qué sentía cuando danzaba, por ejemplo hoy que pues si no va a ser la última vez y se retira usted para ceder un lugar. Entonces, ¿qué sintió cuando estaba con sus compañeros hace un rato? De todas maneras, como digo yo, pues ya, aunque a lo mejor todavía sentía o me gustaba bailar, pero como te digo, ya el cuerpo ya no me permite, pues ya como ya no me quiero obligar. Sí. De hecho, para los así sencillos sones, todavía lo bailar, ¿verdad? Pero como ya no es nomás un son que bailamos diferentes sones que tienen mucho movimiento, y eso es lo que ya no permite el cuerpo. Ahora como somos pocos, sí lo bailo, pero a veces cuando se juntan los danzantes, unos, por decir 10 partes, ya es mucha gente, se cansa uno. ¿Sí? No, cuando uno está joven, pues se puede. Y cuando es joven nos gusta bailar, porque ahí bailamos la culebra, el tejón que corre mucho. ¿Y por qué evocan sus danzas a ponerles nombres de animalitos? Bueno, ese para nuestros abuelos así lo pusieron los nombres de los animales, pues cuando hacían esos rituales los ofrendaban esos animalitos, para que no haga perjuicio, ¿verdad?, en su cultura. Sí, porque la culebra también es para trabajar, así antes trabajaba en el monte, tomaba monte. Pues ahí como les decía estos ritualitos para que no los espanten, así, que no salgan, también como les platicaba. Y los animales como el tejón también, pero hace mucho daño en la milpa cuando se da. Y para ellos eso es lo que hacían. Sí. La cotorra igual. Sí, por eso. El venado. Ajá, el venado hace mucho daño también. ¿Ah, sí? Sí. Si por ejemplo siembras frijol, no más para él lo come. Los venados hacen daño. Y por eso para ellos eso es lo que les hacía esos rituales. Para decir también
pedirles el favor para que no perjudiquen sus siembras así. Algo que nos quiera compartir ya para finalizar, Ajá, pero como el que, pues lo que sienta, de cómo le pareció el evento, le gustó, bueno, el evento pues estaba bueno, me gustó, ¿sí? sí me gustó. Y como digo yo, me agradezco de que me dieron mi reconocimiento, todo eso, y de que ya, como te digo, ya me retiro de la danza. Bueno, pues nosotros le deseamos mucha vida, Sí, gracias. llena de fuerza, que la fortaleza, pues usted prácticamente nos llena de vida, de saber que tiene más de 70 años Sí. y todavía está fuerte, Pues todavía se lleva todavía puede compartir con nosotros bien. Sí, algo muy bonito como esto que es la danza o el legado de Montesontini. sí. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por ustedes también.